Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Bienvenidos a Curso Bíblico, amigos de Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV+. Estamos con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien nos tiene hoy una nueva enseñanza acerca de la Biblia, y le damos la bienvenida. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Yesenia, buenos días a todos los radio oyentes. Un día más con la Biblia, así que estamos con ustedes hoy con un libro más, una carta más de San Pablo, que hablaremos a continuación. Igual vamos a hablar hoy de dos cartas de San Pablo. Muy bien, Padre Roberto Armas, iniciamos con esta carta a los Efesios, y para poder iniciar dentro de este tema, hablamos de las particularidades que tiene esta carta. ¿Qué encontramos, Padre? Bien, pues en esta carta no contiene, pues como otras, algunas noticias, algo de San Pablo, y tampoco es una exhortación personal de Pablo, ¿no? Ni parece responder como otras, pues a problemas o peligros concretos que se dan en la comunidad, como es en el resto de cartas de Pablo. En los saludos finales no se nombra tampoco a nadie en particular, en las otras cartas sí, y muchos manuscritos antiguos pues omiten el nombre de los destinatarios también, igual que en esta carta. Tales indicios hacen suponer fundamentalmente que esta carta es una especie de mensaje, encíclica, enviada por Pablo a las iglesias de la provincia romana de Asia, y que no solo más tarde, a comienzos ya del siglo II, es cuando se señala a la iglesia de Éfeso como destinataria de esta carta, pero no quiere decir, eso lo añadieron después, más bien fue como una circular, un mensaje circular a todas las iglesias de esa época, de esa zona de Asia Menor, que ahora es Turquía. En ella, en esta carta, el apóstol retoma con mayor amplitud y en forma más ordenada temas esenciales que ya los había tratado en otra carta dirigida a los cristianos de Colosas, carta a los colosenses. Pero a pesar de las numerosas semejanzas que hay en las dos cartas, el pensamiento evoluciona de una carta a otra, de tal manera que las mismas expresiones adquieren, según el caso, matices diversos. No es improbable que un discípulo de Pablo, sin saber cuál, haya intervenido en la redacción y elaboración de esta carta. Así se explicarían ciertas particularidades de su estilo y de su composición. La carta a los Efesios es más bien una contemplación del plan de Dios realizado en Jesucristo. El plan de Dios se hace presente, se hace realidad en Jesucristo y en la Iglesia. Jesucristo y la Iglesia aquí protagonistas, con la consiguiente exhortación a llevarlo a la práctica en todos los actos de la vida. Lo que propone San Pablo, la doctrina de Jesucristo y de la Iglesia, es para ponerla en práctica, no para aprendérsela de memoria y tenerla ahí de colección, no, sino para ponerla en práctica en todos los actos de la vida diaria. Pablo pone de relieve la función cósmica de Cristo, su dominio sobre las potestades angélicas y su soberanía sobre todo el universo, ¿no? Soberano es Jesucristo. La Iglesia es presentada como instrumento de Cristo en su obra salvífica, que se extiende a toda la creación. Toda la creación es salvada por Jesucristo, pero la Iglesia es la intermediaria. Por medio de la Iglesia,
llega esa salvación. La Iglesia, por lo tanto, presentada como instrumento, como intermediaria. Y ella es el cuerpo de Cristo y es la plenitud de Cristo, la Iglesia, donde judíos, paganos, se reúnen para formar un solo pueblo de Dios. La Iglesia es un solo pueblo de Dios, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y es también el templo, que tiene como piedra angular al mismo Jesucristo. Y en ese templo somos todos piedras vivas, y se va edificando por la acción del Espíritu Santo. Entonces, Pablo deja bien claro pues que sí, somos iglesia, somos un cuerpo, tenemos que estar unidos, y que somos iglesia por el Espíritu Santo que Jesucristo nos envía, y Jesucristo es la iglesia. Jesucristo es la piedra fundamental y la que sostiene todo, ¿no? Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia, son temas esenciales en esta carta. Padre Roberto, nos menciona algo sobre Éfeso. ¿Qué es Éfeso y qué relación tiene con Pablo? Bien, en tiempos del apóstol, Éfeso tenía una numerosa población. Era una ciudad grande e incluso era portuaria también, tenía puerto. Su vida económica era floreciente, siendo un puerto de embarque importante en el Mediterráneo oriental, ¿no? Allí existía una comunidad cristiana relacionada directamente con Pablo, ¿no? No sabemos si fue Pablo el que fundó esa comunidad. Creo que cuando fue la primera vez en uno de sus viajes misioneros ya encontró allí una pequeña comunidad cristiana que alguien seguramente la había fundado, pero no sabemos exactamente quién. De hecho, en esta ciudad el apóstol pasó temporadas que aprovechó para evangelizar no solamente a esa ciudad, sino lugares también alrededor de esa ciudad. Nos menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en uno de su segundo viaje misionero, pues pasó por Éfeso y por lugares de alrededor también, y los fue evangelizando. Acá pues había una pregunta que hacernos. ¿Escribió personalmente Pablo esta carta o alguna carta a la comunidad de Éfeso? Pues es el interrogante que los especialistas y que se dedican a estudiar profundamente estas cosas, estos libros, pues no llegan a todavía una conclusión. Más bien no se ponen de acuerdo. Unos dicen que sí, que fue Pablo, otros dicen que es el que escribió la carta, otros que fue un discípulo. No hay un acuerdo exacto. La opinión que se va abriendo paso más es negativa, ¿no? Que no fue directamente Pablo el que la escribe, ¿no? Es probable que en la carta a los Efesios haya sido redactada por discípulos de Pablo, con el mismo estilo de Pablo, porque los discípulos pues habían aprendido perfectamente el estilo de aconsejar, de orientar, de transmitir mensaje en esas cartas. Entonces, hay varias cartas, no solamente esta, sino que varias que posiblemente no fue Pablo, porque alguna pues incluso pues, parece que fue escrita cuando Pablo ya había sido martirizado y había muerto, pero la escribe algún discípulo, en este caso pues también, algún grupo de discípulos conocían perfectamente a Pablo, que son pertenecientes ya a la segunda generación cristiana, donde ya pues no había apóstoles. Entonces algún discípulos de Pablo que conocían muy bien su enseñanza teológica del maestro Pablo, pues utilizan sus conocimientos para iluminar las situaciones de división que a veces sufría la Iglesia, y bueno, para mantener esa idea de la unidad, es que discípulos seguramente redactaron la carta con el nombre de Pablo para darle más importancia y para que los que la leían pues y esas comunidades se sintieran pues más seguros, ¿no? Creyendo pues que era del mismo Pablo. Padre, dentro del tema de la carta a los Efesios, ¿se puede considerar que es una carta o es una meditación? Bien, pues el estudio literario de esta carta a los Efesios descubre aspectos interesantes
sobre la forma e intencionalidad, ¿no? ¿Cuál fue la intención a la hora de escribir esta carta, ¿no? Y por su forma externa, esta carta parece más bien como carta, ¿no? Porque tiene un esquema muy parecido a otras, sigue la estructura clásica de cualquier carta, cualquier otra, es el saludo, por ejemplo, la división de la carta es primero, pues los primeros versículos, un saludo como todas las cartas, en nombre de Pablo, aunque no sea él, pero siempre aparece él como si fuera el autor. Hay después un cuerpo doctrinal, un mensaje, que es el capítulo prácticamente 3, y también moral, es doctrinal y moral. La parte moral va más en el capítulo 4, o sobre todo al comienzo. Y después hay una conclusión, ¿no? Una conclusión que es el capítulo 6, que es el final ya. Y bueno, pues este esquema parecido a las demás cartas también. Sin embargo, a nivel interno, las cosas no son tan claras, ¿no? Todo el conjunto aparece como una meditación religiosa, más que como carta. Todo en conjunto es como si fuera una reflexión para meditar, para que los cristianos de Éfeso, pues no solamente de Éfeso, sino también de otras comunidades, mediten, reflexionen sobre ciertos temas doctrinales y morales y demás que trata, ¿no? Es más bien pues una meditación con un estilo solemne y a veces un poquito repetitivo, ¿no? Pero más bien sería meditación, reflexión. Todo el resultado pues se acerca mucho a un tratado sobre unos temas doctrinales centrales y muy importantes, de que Jesucristo es el centro, porque había una tentación, según avanzaba el tiempo, Cristo como que se iba diluyendo un poquito y le daban más importancia a su doctrina y a sus enseñanzas y a las cosas que había hecho él y a las mismas comunidades, y Cristo como persona, como Dios, como el fundamento de todo, pues se quedaba un poquito en segundo plano. Entonces Pablo escribe esta reflexión o meditación para fortalecer esta idea que siempre Cristo es la cabeza. La cabeza de la Iglesia es Cristo, la piedra angular que nos sostiene, que nos sujeta, y que nosotros somos piedras vivas de esa construcción. Pero Cristo es el templo y Cristo es el cuerpo, ¿no? Y ahí pertenecemos todos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el significado de que es una forma de tratado, ¿no? De estudio. Posiblemente no tuvo en su origen ningún destinatario. O sea, en principio no fue dirigido a una comunidad concreta, en este caso Efesios, sino más bien iba dirigido para que circulara por varias comunidades, ¿no? Para que la pasaran de una comunidad a otra e hicieran en todas esas comunidades del Asia Menor, pues hicieran ese estudio o reflexión o meditación en su misma comunidad. O sea, como que ha circulado pues en varias comunidades cristianas, tomando después, en un principio no iba como carta de Pablo dirigida a los Efesios, sino una carta circular o un mensaje circular invitando a la reflexión y demás, para que pasara por distintas comunidades. Después ya parece ser que los que redactan todo al final y juntan bien los libros y demás, dicen, pues no hay que ponerle de todas maneras mejor un destinatario para darle importancia, que es una carta de Pablo dirigida a tal comunidad, como que le da un poquito más de realce, pero eso lo asumieron después, ¿no? Tomaron el nombre de Pablo y el nombre de la comunidad de Éfeso, porque era el centro de toda esa región, pero parece que iba para toda la región.
Padre Roberto, y en cuanto a la enseñanza que nos deja esta carta a los Efesios, ¿cuál es la enseñanza principal? Pues como pasa en todos los libros, es el centro de la carta y es lo más importante de la carta. Ya no importa quién la escribe, ni cuándo la escriben, ni a quién la escriben. Lo importante qué es lo que quiere transmitir esa carta, ¿no? El autor de la carta a los Efesios le preocupa de forma especial el tema de la unidad. El tema de la unidad y a la vez la universalidad. Unidad y universalidad. Cristo, con su muerte y su resurrección, redime a toda la humanidad. Universalidad. A toda la humanidad. Y la Iglesia se convierte en el lugar donde todos pueden ser acogidos, siendo por igual miembros del mismo cuerpo, y ahí va la unidad. Universalidad porque la salvación es para todos y Jesucristo viene para todos, pero formando una unidad, unidos todos en Él, unidos en Cristo y unidos entre sí, todos los hermanos en el cuerpo, que se llama nuestro cuerpo. La imagen de cuerpo la emplea mucho Pablo para explicar cómo es la Iglesia. Entonces, nuestro cuerpo es uno, es unidad, es uno. Y todos los miembros de nuestro cuerpo tienen que estar unidos, porque si no están unidos y se diversifican y se separan, entonces no pueden funcionar. Fuera de nuestro cuerpo ningún miembro puede funcionar. Ni el brazo, ni el pie, ni el ojo solitos pueden hacer vidas por su cuenta. La vida del ojo, la vida del corazón, la vida del brazo, la vida del pie, todo es dentro del cuerpo, de un solo cuerpo. Pero esa idea de unidad es fundamental, y entonces aparece la figura del cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos al mismo cuerpo, y ese cuerpo es la Iglesia. En la Iglesia también hay distintas tareas. No es lo mismo la misión que tiene el Papa o la misión que tiene un obispo aquí en Perú o un obispo que está en África. Son misiones distintas, y dentro de la Iglesia pues hay ministerios como el sacerdocio, catequistas, tantas cosas, tantos ministerios, pero todos son importantes, y para ponerlos al servicio del bien común de todo el cuerpo, de toda la Iglesia, igual que nuestro cuerpo, es igual. La mano tiene su función, pero siempre la función de la mano, sus dedos y demás, son para beneficio del cuerpo en conjunto, de la unidad. Todos los miembros al servicio de la unidad. Diversidad, porque es universal, pero también unidad, porque es un solo cuerpo. De ese cuerpo, Cristo es la cabeza, y sin cabeza no puede funcionar un cuerpo, y el cuerpo solo, sin cabeza tampoco, ¿no? Cristo es la cabeza, y por lo mismo quien la hace santa y universal es Cristo mismo. Cristo nos hace santos, Cristo nos salva, nos hace universales. La problemática que viven las comunidades cristianas de la segunda generación ha variado con relación a las de iglesias fundadas por Pablo. Pablo las fundó, les ha transmitido un mensaje, y cuando está Pablo presente se mantienen firmes, pero ya Pablo no está, y entonces comienza a deteriorarse esa idea de la unidad, y por eso es la carta. Los discípulos escriben la carta pensando como si fuera Pablo, pero para recordarles todas las enseñanzas que Pablo ya les había dado anteriormente. El autor de Efesios busca destacar el protagonismo de Cristo. Cristo Jesús, porque existía en aquel momento, lo que he dicho antes, el peligro de relegar en un segundo plano el papel de Jesucristo en la obra de la salvación, ¿no? El hombre nuevo solo tiene un modelo. El hombre nuevo es el cristiano que se ha convertido, que se ha bautizado, es criatura nueva, y tiene solamente un modelo. El modelo no es ni Pablo, ni Pedro, ni ningún personaje. El único modelo es el Señor Jesús, y es lo que quiere recalcar la enseñanza central de esta carta. Su tarea consiste en alcanzar la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Tenemos que alcanzar la madurez como cristianos, pero unidos siempre a Cristo. Y esto a través del proceso de crecimiento vivido con los demás creyentes. Crecemos
junto con los demás. No crezco yo solito. Si el cuerpo tiene que crecer, tiene que crecer todos los miembros. No va a crecer solamente la mano y el otro brazo no, y un pie sí y otro no, entonces quedaremos deformes. Se deformaría la iglesia, se deformaría todo. Entonces esto no tiene que haber un proceso de crecimiento en compañía con los demás creyentes dentro de una comunidad o familia que es la iglesia. Hemos tocado ya la carta a los Efesios, pero ahora vamos a hablar también sobre la carta a los Filipenses. Padre Roberto, como primer punto, ¿qué relación tenía Pablo con esta comunidad de Filipos? Bien, pues sí, cambiamos de carta porque son un poquito más cortas algunas cartas, y podemos dedicar pues el programa a dos cartas. Carta a los Filipenses, ¿no? En el transcurso del segundo viaje misionero de Pablo, hacia el año 50 aproximadamente, que lo hemos dicho ya varias veces, Pablo fundó en Filipos, la ciudad se llama Filipos, en nombre de Filipo, uno de los virreyes del Imperio Romano y demás, ¿no? Entonces fundó en Filipos, en esta ciudad que está en Grecia, una comunidad cristiana que siempre se mantuvo unida, muy unida al apóstol fundador, a Pablo, ¿no? Por un lazo de una íntima amistad. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, nos habla de esta intimidad de Pablo con esta comunidad. La ayuda económica que Pablo, contrariamente a su costumbre, recibió varias veces de esta comunidad, es una prueba de la confianza que el apóstol tenía en la sinceridad de sus sentimientos, ¿no? de los miembros de esta comunidad. Lo recuerda también en la misma carta. Cuando los filipenses se enteraron de que Pablo estaba prisionero, esta carta la escribe estando Pablo prisionero, probablemente estaba prisionero en el mismo Éfeso que hemos hablado antes, en la ciudad de Éfeso, estuvo un tiempo prisionero. Se apresuraron a enviarle un nuevo subsidio por medio del discípulo llamado Epafrodito. Subsidio me refiero a una ayuda económica para que pueda sostenerse, porque en la cárcel él no podía trabajar. Otras veces Pablo se sostenía porque trabajaba, tenía su trabajo y demás, y fruto de su trabajo es que él se mantenía, pero al estar en la cárcel pues no podía, y por eso esta comunidad de Filipos le ayuda, ¿no? Le envía un subsidio con un discípulo de Pablo, miembro de la comunidad, llamado Epafrodito. Y Epafrodito, a su regreso a la comunidad, prácticamente llevó esta carta, ¿no? Le lleva esta carta de agradecimiento, donde Pablo agradece a sus amigos la ayuda recibida y aprovecha para comunicarles algunas noticias personales, de cómo está viviendo, y los exhorta a practicar las virtudes cristianas que resaltan en la carta, a ejemplo de Cristo, que imiten a Cristo, que el ejemplo y el modelo para todo cristiano y seguidor es Cristo. Además, los previene contra cualquier clase de desunión, ¿no? Siempre, al no estar él, se puede dar esa desunión entre ellos, y les va previniendo y les pide que se mantengan firmes en la fe a pesar de la hostilidad de los enemigos que siempre rodean, y en Grecia pues siempre era difícil, ¿no? El tono de la carta a los filipenses es particularmente, pues, una carta íntima, más bien familiar, ¿no? Como si escribieran entre familiares. En ella merece destacarse un himno que hay en el capítulo 2, versículo del 6 al 11, un himno cristológico muy bonito, donde habla de la tarea de Cristo como siendo Dios, sin dejar de ser Dios, pero se despoja de su rango de Dios y se hace servidor de todos, se humilla, se rebaja y demás, que es la tarea de Jesús, ¿no? Y lo resalta en este himno precioso, himno cristológico en el capítulo 2, que es un texto inestimable para conocer el pensamiento de Pablo acerca de la persona y de la obra redentora de Jesús. ¿Cómo entendió Pablo cuál fue la misión de Jesús
misión de rebajarse, humillarse y entregarse para nuestra salvación. Y eso lo transmite muy bien en esta carta a Pablo. Padre Roberto, ahora hablamos de la estructura de esta carta. Bien, pues continuando con lo que decía también antes, hablábamos de la ciudad de Filipos, antes de hablar de la estructura. ¿Por qué esta ciudad? ¿Dónde se encuentra? Decíamos, al norte de Grecia. Por ella pasaba una importante calzada romana. Los romanos habían hecho, como aquí los incas habían hecho también los caminos incas que van por distintos sitios de los Andes y se distribuye por todo el incanato y demás, ¿no? Los caminos del Inca, pues también allí los romanos lo llamaban calzadas, eran como caminos también empedrados, esas calzadas eran también todo empedrados, y por ahí iban las legiones de los romanos y de un sitio para otro. Esta calzada que pasa por Filipos, se llamaba Ignacia, como de Ignacio, bueno, Ignacia. La ciudad recibe el nombre, que he dicho antes, Filipos, por el padre de Alejandro Magno, el famoso general, ¿no? Que fue, el papá era el rey Filipo II de Macedonia. Entonces, el Alejandro Magno prácticamente en recuerdo de su padre le pone este nombre. Ahí donde estuvo Pablo hacia el año 49 o 50, como hemos dicho, y la mayoría de los habitantes eran de origen latino. El número de judíos eran pocos, eran procedentes todos del paganismo, ni siquiera había sinagoga. En otros lugares donde va Pablo, primero va a las sinagogas donde había judíos dispersos que habían llegado ¿no? Y aquí no había ni siquiera sinagoga, pero entabló Pablo una relación muy íntima, muy bonita con esta comunidad. Los estudiosos señalan que esta carta a los filipenses puede ser el resultado de unir varias cartas escritas a la comunidad de Filipos por diferentes motivos y en diversos momentos también, pero que al final las juntaron. Hablamos también aquí anteriormente de otra carta parecido también, ¿no? Son cartas que se envían cortas y que al final un redactor las ha juntado todas en una nada más. El tono siempre resulta personal y cercano, de Pablo con la comunidad, mostrando la gran cordialidad existente entre Pablo y los destinatarios de la carta, que son los filipenses, ¿no? La división más adecuada para realizar una lectura comprensible de esta carta, como ha llegado hasta nosotros, como la conocemos ahora nosotros, ya la estructura completa sería que está dividida en tres partes. La primera es el capítulo primero y un poquito el capítulo 4, salteados ya. Es Pablo y la comunidad, la relación que hay entre Pablo y la comunidad, esa familiaridad de él, esa confianza que tienen ellos y ellos también en él, y el cariño especial que le tienen. Esa relación entre la comunidad y Pablo va en la primera parte. La segunda parte habla de los predicadores que han llegado de Palestina, que han llegado de Jerusalén, que se llama judaizantes. Han llegado, igual que en otras comunidades, han llegado evangelizadores en nombre de Jesús también, y de repente pues incluso enviados por algunos apóstoles, pero judaizantes, quiere decir judíos y de origen judío, y que todavía pues no habían comprendido bien lo que Jesús quiere organizar del cristianismo, y todavía pues imponen un poquito la ley judía, ¿no?, como importante, como imprescindible para... Y esto habla en el capítulo 3 y también parte del capítulo 4. Y después, la tercera parte, que es el capítulo final ya del capítulo 4, es el agradecimiento de Pablo a la comunidad por la ayuda recibida, ¿no? Ya hemos dicho que él estaba en la cárcel en Éfeso cuando escribe esta carta, tiene necesidades,
la comunidad se da cuenta que tiene necesidades, no es que él pida la ayuda, la comunidad por propia iniciativa envía esa ayuda por medio de un discípulo y al regresar el discípulo les escribe para contestarles y agradecerles por la ayuda recibida. Entonces esas tres partes consta la carta. La parte más importante que he dicho antes, bueno, pues está en ese himno cristológico del capítulo 2. Padre Roberto Armas, en cuanto a lo que es la enseñanza, como todas las cartas, tiene una enseñanza principal, la carta de Filipenses. Así es, pues siempre es una enseñanza central, el centro de la carta, y podemos decir así, que la enseñanza clave es que Cristo es el centro, y Cristo es nuestra alegría, nuestra felicidad, que la felicidad y la alegría de vivir la vida la vamos a encontrar solamente en Jesucristo. Cuando una obra es tan familiar, las ideas que se proponen son sencillas y directas, porque no está escribiendo a doctores o a especialistas en un tema o en otro, está escribiendo como si fuera familia, con confianza, y por eso las ideas son sencillas y son directas a las personas. El apóstol toca con su enseñanza la esencia de la fe cristiana, al proponer a los filipenses el único modelo posible. Lo esencial de la enseñanza es que no hay más que un modelo a seguir, de quien tenemos que aprender. Toda esa doctrina que se va transmitiendo, la tenemos que aprender del modelo, el que la vivió primero, y el que vivió primero esa doctrina es el mismo Jesucristo. Por lo tanto, el modelo de todo cristiano es Jesucristo. El modelo de todo miembro de la comunidad de Filipos es Jesucristo. La vida en la comunidad tiene que girar necesariamente en torno a Él. La comunidad no vive en torno a un apóstol o a un enviado o a una persona o a una autoridad, siempre en torno a Jesucristo y al misterio de Jesucristo. Para imitar a Jesucristo hay que conocer también cuál es su misterio. Y siempre hablamos que Jesucristo es un misterio porque es Dios, no es un hombre cualquiera, no es un hombre más, no es como Pablo, como Pedro, como un apóstol, no, es especial, es un misterio, es Dios hecho hombre. Eso es un misterio que en principio pues no lo podemos entender más que desde el punto de vista de la fe, de la ciencia no. Entonces tenemos que conocer a Jesucristo y su misterio. ¿Por qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿De qué forma todo lo que se ha realizado se ha hecho hombre? ¿Cómo se ha hecho hombre? ¿Para qué? ¿Por qué? Ese es el misterio. Entonces, imitar a Jesucristo y también imitar conociendo sus misterios. Esto se conseguirá de forma perfecta cuando se busque la concordia y se viva en continuo crecimiento espiritual. Es una vivencia. Esto no es yo creo en esto porque no es una ideología, es una vivencia. Yo vivo lo que vivió Jesucristo, yo vivo lo que Jesucristo ha enseñado. Vivencia personal. Y eso es lo que invita Pablo, a imitar a Jesucristo con nuestra vida diaria, con esas acciones concretas de cada momento, ¿no? Buscando, pues, como vivió Jesucristo, la concordia, el amor, el centro de todo es el amor, lo que nos ciñe, como dice también San Pablo en otro himno muy bonito, lo que nos ciñe es el amor, la unidad consumada de todos los cristianos, de todos los miembros de esta comunidad, ¿no? Entonces, solo entonces, la alegría cristiana, que es la felicidad total, abundará como un bien precioso para todos, y que todos lo pueden alcanzar, ese bien, esa alegría definitiva, esa alegría sana, espiritual, no alegría de carcajadas y de fiesta, ¿no? Alegría sana, espiritual, y de sentirse bien, sentirse contento y alegre, es sentirse feliz, es sentirse realizado plenamente, pues solamente se puede alcanzar uniéndose a Jesucristo. La alegría será una espléndida señal de que Cristo está siendo anunciado
y aceptado por todos. Esa es la señal y ese es el mensaje. Jesucristo es anunciado, todos lo anuncian, que es la evangelización, y lo aceptan. ¿Por qué? Porque el que lo anuncia, lo vive. El que lo anuncia, lo vive. Y la forma de ser creíbles, es la vivencia de estar unidos, de la que la doctrina, la enseñanza de Jesucristo es que estemos unidos. Esa vivencia de unión, de comunidad, de fraternidad y de amor en la comunidad, esa vivencia es lo que hace que seamos creíbles y que Pablo sea creíble. Y después Pablo dice, para que ustedes también sean creíbles y los demás comunidades también crean en Jesús, preséntense como modelos también, pero imitando pues al modelo principal que es Jesús. Entonces esa es la idea central y la enseñanza central de la carta y que vale hoy para nosotros. Esto, fíjense, se lo transmite a los filipenses, a unos griegos allí que comenzaron a creer en Jesucristo. Pero es que esta enseñanza nos la apropiamos nosotros, como que va dirigido a nosotros y nos cae pero muy bien, tal como está la sociedad hoy día, tan dividida, tantas guerras ahora en el mundo, en nuestro país, en nuestra sociedad, con tantos ataques, con tantas distorsiones, con tanto asesinato, con tanta inseguridad que tenemos, pues podemos desorientarnos y desconcertarnos y de decir esto no merece la pena vivir porque tal como estamos viviendo no merece la pena y todo lo tiramos por tierra. Entonces lo que nos puede fortalecer y nos puede dar ganas de vivir y lo que nos va a ayudar a lograr ser felices y sobre todo pues como cristianos, la felicidad cristiana y sana es imitando a Jesús con el testimonio de nuestra vida, Eso nos va a dar satisfacción, nos va a dar felicidad y bueno, eso es lo que deseamos desde este programa y desde el curso bíblico a todos los que nos están escuchando y a todos los que están siguiendo este curso. La Biblia, la palabra de Dios, cada carta que leemos y que estudiamos nos va a ayudar a ser felices. Ahora en la iglesia estamos leyendo en el rezo divino, estamos leyendo el libro de Job. El libro de Job pues es el que nos anima a superar las dificultades, las enfermedades, las cosas que no comprendemos, que no entendemos. Cada libro tiene una enseñanza para su momento y el libro de Job pues tiene esa enseñanza de saber comprender por qué los problemas, por qué las enfermedades, por qué las dificultades y cómo pues, por encima de todo eso al final hay felicidad y salvación y todo gracias a Jesucristo y eso lo podemos ver en todos los libros de la Biblia, así que a leerlo, a entusiasmarnos con ellos y a enseñarlo también a los demás. Habrá seguramente padres de familia o abuelitos o abuelitas que están siguiendo este curso, enseñen a sus nietos, a sus hijos, a que lean la Biblia y que la tengan como el libro principal. Consigan su Biblia y la promocionen a sus seres queridos y a todos los que puedan. Muchísimas gracias Padre Roberto, gracias queridos oyentes, queridos televidentes, por estar al pendiente de esta programación y permitirnos a través de Curso Bíblico poder orientarlos y todavía darle mucho por conocer acerca de la Biblia. Muchísimas gracias, ya saben, ingresen a Facebook, nos encuentran como Santa Mónica Radio y TV+. Compartan todo lo aprendido en Curso Bíblico y en todas nuestras programaciones. Gracias. Amén. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.